Bendiciones, Red de Fuego, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la cruz, de la cruz del Calvario, de si la cruz tiene poder, porque la tradición se enseña que la cruz, ¿no? Mucha gente usa la cruz como un símbolo. Y vamos a hablar también, vamos a mencionar los delitos por los que fue acusado el Señor Jesucristo para que Él pagara por ti y por mí en la cruz del Calvario. Vamos. Bendiciones, hermanos. Miren, vemos que Dios es el juez de la tierra, ¿no? Dios es el que instituye, el creador de la tierra. En Génesis podemos ver cómo Él recrea la tierra, ¿no? Fíjate la palabra que te voy a decir, recrea la tierra. O sea, que ya existía, pero la hizo de nuevo. Puedes estudiar Isaías, Jeremías, puedes estudiar algunos otros libros para que conozcas cómo era antes. Bien, un día vamos a hacer un video de ello, pero Dios recrea y hace lineamientos y estatutos, pone las leyes que conocemos, que dividen los mares, de la gravedad, del sol, del día, de la noche, de la luna, de las estrellas, pero también instituye después lineamientos y estatutos para el hombre. Viene, él crea al hombre y después en Éxodo nos habla de ello, en Levítico también, ¿sí? Entonces Dios los instituye y también da lineamientos y también da los castigos, ¿no? O las amonestaciones que puede haber o las consecuencias. Nos habla en Deuteronomio, ¿no? Y en Levítico de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones o consecuencias de la desobediencia. Entonces Dios da los estatutos y si tú cumples, si el hombre cumplía esos estatutos, iba a venir algo en su vida, iba a venir bendición. Si no los cumplía, iban a venir maldiciones, desde escasez, pobreza, castigos, hasta la propia muerte. Eso lo puedes leer en Levítico y en Deuteronomio. También da la forma de cómo limpiar o redimir esos pecados, que era la transgresión a los lineamientos de Dios. Te voy a leer Éxodo 32, 23. Bien, dice, y Adonai respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces aquí ya el Señor está diciendo, ya te di lineamientos, ya te di estatutos, ya no mídele hasta dónde tienes que llegar. Dice, el que pecare contra mí, dice el Señor, a este raeré yo de mi libro. En Romanos 6:23 nos habla del pecado, de lo que es el pago del pecado, ¿sí? Dice, te voy a leer el versículo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mucha gente, a toda la gente y a gran parte de la iglesia de Cristo no le gusta que se le hable del pecado, no le gusta que se le confronte con su propia realidad, porque si bien todos venimos con una naturaleza caída, tenemos la oportunidad de ser redimidos, de que esos pecados sean perdonados y quitados de encima de nosotros mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, con todo y eso, mucha gente todavía está en pecado. Mucha gente que ya conoce de Cristo todavía puede estar en pecados de distintas formas. Entonces, la misma carne, en Gálatas 5 nos habla de que la carne es contra el espíritu. Entonces, esa parte propia de la persona de la carne no le gusta que le hablen del pecado. Y el Espíritu le dice, escúchale para que aprendas, para que te santifiques. Y la otra parte se pelea. Ya van a hablar de pecado. Uy, no, yo quiero que me hablen de cómo voy a ser bendecido, cómo voy a ser prosperado, cómo van a ser bendecidos mis hijos. Quiero que me hablen de todo lo bonito de Dios. Quiero que me hablen de la vida eterna. Quiero que me hablen de cómo Dios me va a restaurar. Y cuando a las personas, aún con mentira y aún con engaño, porque ya hay mucha gente que ya sabe qué palabras decir para que la gente se quede. Dios me está diciendo ahora que tú y tu familia van a ser bendecidos y aquí te vas a quedar y si traes tus riquezas, tus dineros, tus diezmos, aquí vas a crecer. Porque la gente es lo que quiere escuchar. Entonces no le gusta escuchar, oye, no estás siendo bendecido, no estás siendo prosperado porque estás en pecado. Uy, no, a mí dime que me va a ir bien. Eso le gusta a todo el mundo. Sin embargo, los cielos, en Deuteronomio, en esos pasajes que te digo de las bendiciones de la obediencia,
y de las consecuencias de la desobediencia, dice que habrá cielos de hierro, cielos de bronce también habrá. ¿Qué significa esto? Que el cielo, de donde desciende toda la bendición, se va a cerrar. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Entonces, el no querer escuchar sobre el pecado es un engaño de Satanás, es un engaño de los demonios para que tú sigas en la misma condición. Sin embargo, cuando el Espíritu te dice, busca la verdad, porque la verdad te hará libre, la verdad que es Jesucristo, Él te va a enseñar, es el maestro de maestros, te va a enseñar, te va a adiestrar, te va a decir cómo vencer, cómo desarraigar de tu vida esos pecados. Vemos que Dios pone estatutos y lineamientos y Dios es juez, es justo, pero también es santo. Y Él mismo no se puede brincar los propios estatutos que Él dio. Entonces si tú pecas, va a haber una consecuencia. Entonces tienes que saber en qué pecados o qué errores puedes estar cometiendo por muchas cosas, porque no has podido vencer la carne, por falta de doctrina, por mala doctrina, porque estás en el lugar incorrecto, porque te hace falta restauración, porque tienes coraje, porque estás lastimado, por muchas cosas. Puedes no tener el conocimiento, y como no tienes el conocimiento no puedes pasar esos problemas que estás viviendo. Entonces, cuando empiezas a conocer lo que es verdaderamente las transgresiones, y el pecado y lo que le ofende a Dios, dejas de practicarlo y enseguida va a venir una bendición. Ya quieres o no quieres oír del pecado. Bien, entonces acuérdate, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces nos está diciendo aquí la palabra que pecado es muerte, ¿sí? Sí, ese estatuto lo dio el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, lee Éxodo, lee Levítico, Dios da una forma de redimir esos pecados en estos libros. Te lo voy a leer. Mira, Dios da la oportunidad de redimir esos pecados en el Antiguo Testamento. Vamos a ver primero lo que nos dice en el Antiguo Testamento, porque todo eso que Dios enseñó en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo lo cumple ahora espiritualmente en el Nuevo Testamento. Entonces Dios te da los lineamientos, estatutos, el premio, la recompensa y también el castigo, pero también da la oportunidad de redimir ese pecado mediante un sacrificio. A unos le daba la forma incluso de cómo debían de morir, ¿no? A unos de una forma, unos apedreados, otros en un madero, otros morían en un madero, como nuestro Señor Jesucristo murió físicamente en un madero. Bien, viene en Levítico 4, dice ofrendas por el pecado. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Adonai sobre cosas que no se han de hacer e hicieren alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. A causa de ese pecado, Dios dice, entonces si pecaren, tienen que traerme un becerro, pero dice sin defecto. Sin defecto. ¿Cómo tenía que ser ese becerro? Bonito, de lo mejor que había. Bien, ya te suena parecido a cómo el Señor Jesucristo es ese cordero perfecto, ese cordero sin mancha. Asimismo, Dios ya lo había dado desde antes. Algunos eran pecados dignos de muerte, y Dios lo dice. En Éxodo 21:14 dice, pero si alguno se ensorbebeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Levítico 24:16, y el que blasfemare el nombre de Adonai ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Dice el que blasfemare el nombre del Señor. Eso era uno de los delitos o pecados que eran dignos de muerte. Levítico 24:21, el que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Aquí está otro pecado digno de muerte, según el Antiguo Testamento. Bien, entonces vemos cómo el Señor empieza a dar lineamientos, estatutos, y también da los pagos, ¿no? Bien, mira, te voy a leer lo que dice Deuteronomio 21, del 18 en adelante. Si alguno tuviere, aquí hay otra transgresión que era digna de muerte.
Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Sí, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces Dios da un estatuto, le decía al pueblo, si tienes un hijo desobediente, rebelde, glotón, borracho, sácalo porque va a contaminar. Bien, este es un estatuto que dio porque Dios es un Dios santo. Ahora yo te pregunto, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, si no hubiera venido Jesucristo y quisieras pertenecer al rey, al pueblo de Dios, y si eres desobediente, hablo a ti como hijo, si eres desobediente, ya te hubieran apedreado, o ya me hubieran apedreado, ya nos hubieran apedreado, ¿no? Ya nos hubieran echado, ¿bien? O a tu hijo ya lo hubieras sacado y hubieras tenido que apedrearlo para que muriera, para quitar la maldad, ¿sí? Sin embargo, Jesucristo viene a tomar todas esas cosas, ahorita lo vamos a ver más adelante, no a cambiar, no a quitar la ley, sino a volverla viva, a volverla en el espíritu. Entonces nos habla de cómo iban a morir, algunos ya vimos que algunos apedrados y algunos en un madero. En Deuteronomio 21:22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Entonces nos habla aquí ya de el que moría en un madero. Te lo vuelvo a leer. Dice, no contaminarás tu tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Arriba dice en el 22, dice, y si lo hicieres morir lo colgarás en un madero digno de muerte. Entonces estamos viendo de qué nos habla de un madero, conocemos como una cruz. También en los diccionarios nos habla de una pieza de un árbol, ¿no? De madera, obviamente. Entonces estamos viendo a los que son dignos de muerte y malditos son dignos de muerte, son malditos, contaminan la tierra. Entonces Dios dice, estos no los quiero, cuélguenlos en un madero, que mueran en una cruz, pero lo quitas ese mismo día para que no contamine. Jesucristo, vamos a entrarle ahora sí ya, el asunto esta fue como una introducción. Jesucristo fue acusado del peor de los delitos para los judíos. Te voy a retomar un poco, si has leído la Biblia, en el Antiguo Testamento da los lineamientos y los estatutos, ¿bien? De cómo tenían que ser. Entonces todos esos judíos, toda la gente del sacerdocio, los fariseos, los del Sanedrín, toda la gente que llevaba que aparentaba llevar la ley. Estoy diciendo aparentaba porque el mismo Señor empieza a acusar. En Isaías 58, en el verdadero ayuno, Dios acusa y le dice a los hombres, ese es el ayuno que yo quiero, que seas así, 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 que nada más tengas la apariencia. Y todo eso, Dios ya estaba cansado y Dios ya estaba fastidiado, dio lineamientos y estatutos, pero entonces el pueblo, su mismo pueblo, lo empezó a convertir como una tradición, sin respeto, nada más haciéndolo, como muchas tradiciones que se nos han enseñado. Incluso ya no cumplían diezmos y ofrendas, sino que decían, no, yo con que le dé, y eso lo pasa mucho el pueblo, oye, la iglesia de Cristo, mira, yo no doy diezmos ni ofrendas, mejor le doy a mis papás, mejor le doy a mi hermano o a mi hermana que no tienen. Entonces no cumplen con Dios, sino que tratan le dan la jiribilla, lo acomodan a su manera y piensan que ya están cumpliendo con Dios. Bien, y así hay muchas formas, ¿no? Entonces Dios acusa y dice no, porque ya llevaban los lineamientos y estatutos a su manera. Entonces, viene el Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, podemos leer cualquiera de los evangelios, ¿y qué hacía el Señor Jesucristo? Hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, levantaba muertos, echaba fuera demonios, sanaba en el día de reposo, y decía algo que les encendía a los judíos, que decía, yo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre, ¿no? Nos habla en Apocalipsis. Entonces él empieza a decir que es el Hijo de Dios. Entonces para los judíos era una blasfemia.
Para los judíos se encendían cuando él hablaba a Dios, y así, fíjate, a mí me gusta este asunto porque lo conozco, lo viví, ¿no? Cuando empiezas a hacer cosas que porque Dios te ha buscado, te ha levantado, has buscado los principios, empiezas a trabajar las cosas del Señor. Muchos fariseos de la iglesia verdaderamente se empiezan a encender. No, ¿y por qué dice papá? No, él no es hijo, es mi padre nada más. Y se vuelven bien celosos, ¿no? La gente que no conoce obviamente dice, ay, este está sanando y le está hablando a Satanás. Ay, no, estos han de ser brujos. Y empiezan a tener miedo. Y así, ahora nosotros, esto ya pasó 2000 años, estamos hablando, ¿no? Ahora hay peores cosas que se hacen, entonces, y la gente no tiene miedo, ¿no? Todas las palabras maldicientes que se hablan en la calle, todas las cosas malas que se hacen en público, todas las que ya se permiten hasta en medios de comunicación. Antes, en la televisión, voy a hacer un paréntesis, en algún programa decían una mala palabra y la censuraban. No, ahora yo veo en específico, veo un comercial de cerveza que habla y así dice las palabras, y ya muchos comerciales abran las palabras altisonantes y la avientan porque dicen que ya es parte de la tradición del mexicano hablar de esa forma, ¿sí? Entonces vemos cómo todo lo que dice la palabra de Dios dice que en esos tiempos, o sea, en estos que vivimos, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Bien, retomo. El Señor Jesucristo empieza a trabajar, empieza a sanar enfermos, empieza a decir que es el Hijo de Dios, empieza a decir que iba a destruir el templo y que lo iba a levantar en 3 días, empieza a echar fuera demonios, empieza a enfrentar a los del Sanedrín, ¿no? A estos fariseos que como tenían un medio conocimiento, porque ni siquiera lo tenían completo. No, yo soy el que más sé, él no sabe. Él aquí nunca va a ser nadie, yo soy el bueno aquí. Y entonces de repente Dios levantaba a alguien. ¿De dónde venía el Señor Jesucristo? ¿Qué decían? ¿Y ese quién es? ¿Ese quién es? Ese es hijo del carpintero. No, ese quién es que viene aquí a enseñarnos. Así pasa ahora también. Entonces de repente viene el hijo del carpintero y empieza a decir yo soy el Hijo de Dios. Y empieza a sanar en el día de reposo. Empieza a echar fuera demonios, empieza a levantar muertos, y entonces estos judíos se enojaban, se encendían, lo que lo andaban persiguiendo. Si tú lees, el Señor Jesucristo se movía, iba de un lugar, iba a otro, cumpliendo su ministerio, iba caminando, predicaba en un lugar, predicaba en otro, y también lo iban persiguiendo. Dice que estaban buscando ocasión para prenderle, ocasión para arrestarlo, y trataban y decían, no, ahorita no. Tenían su estrategia y lo estaban haciendo. Sabemos todos los que conocemos y los que hemos recibido y tenemos la fe y conocemos al Dios verdadero y al Cristo de la gloria, sabemos que Jesucristo vino a cumplir por obediencia, a hacer por obediencia, a poner en obediencia todo lo que el Padre ya le había indicado, a poner en marcha ese plan de redención, de que tus pecados y los míos fueran puestos en esa cruz. Ese es el objetivo. A eso vino el Señor Jesucristo. ¿Sí? A morir en la cruz por su primero dice, a lo suyo vino, mas los suyos lo despreciaron. ¿Qué era lo suyo? Su pueblo, el pueblo de Dios, los judíos, pero ellos lo despreciaron. Sin embargo, actualmente todo aquel que lo recibe, dice, y todo aquel que le recibe tiene la autoridad y la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces viene y dice, aquí está el sacrificio, aquí está la salvación. Todos tienen acceso, pero no es de todos, ¿sí? Porque muchos no la van a querer tomar. Muchos van a decir, no, yo tengo dinero, yo tengo economía, yo tengo poder, yo tengo conocimiento, no necesito esas cosas. Y vimos y hablamos, ¿no? El día de ayer estuvimos hablando de que estamos predestinados. Hay unos que están predestinados y hay otros que tristemente no lo pueden ser. Y también dice Dios que Él no hace acepción de personas, que puede aceptar a cualquiera que se arrepienta y que lo busque de corazón. Entonces Jesucristo fue acusado del peor de los delitos, que era la blasfemia. Aquí lo acabamos de leer, dice, el que blasfeme mi nombre, que muera. Entonces los judíos dicen, no, pues este está blasfemando, no, este está sanando en el día de reposo, este está haciendo cosas que nadie hace. O sea, ¿cómo puede ser? Gente que lo reconocía en su espíritu, adoradores en espíritu y en verdad, gente que no era religiosa, gente que no era fanática, gente que no era maestros inflados, toda esa gente sí lo reconocía. Los enfermos, los humildes de corazón, los oprimidos,
y aún gente de un estatus elevado en aquella época, pero que verdaderamente buscaban a Dios en su corazón, lo reconocían y decían, yo sé quién eres el Hijo de Dios. Imagínate en esa época, solamente teniendo la profecía que viene en el Antiguo Testamento, dice que vendrá, ¿no? Y se levantará un tronco de Isaí, ¿no? Del linaje de Isaí, y vendrá y será, y nos habla, ¿no? En Isaías nos habla, en el 9, en el 53 nos habla de quién iba a ser, ¿no? Y su nombre será llamado tal, príncipe de paz, y nos habla, ¿no? De una profecía, pero no estaba clara para muchos, y para todos aquellos que ya habían andado en idolatría de ese pueblo, no lo iban a conocer. Asimismo ahora, la gente que está en idolatría le va a costar trabajo conocer. Sin embargo, la iglesia poderosa de Cristo y la gente que busca de corazón va a reconocer cuando diga, esto es de Dios, esto es del Hijo del Dios vivo, esto es de Jesucristo, este es el Hijo de Dios, este es en el que yo tengo que creer. Bien, te repito, cuando hay idolatría, así como en aquella época, puede costar trabajo que reconozcan al Dios verdadero. Bien, te voy a leer lo que dice en Isaías 53. Nos habla de cómo iba a padecer el Señor Jesucristo. Lo que te estoy hablando ya fue cuando pasó en eso en el Nuevo Testamento, cómo lo acusan, cómo lo persiguen y cómo le ponen todos esos delitos tan graves. Bien, que para ellos sí eran. O sea, si eran para ellos, a la forma que lo tenían, sí había hecho esos delitos. Sin embargo, Jesucristo vino a hacer, dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la que el Padre me envió. Ellos ya tenían la promesa del Mesías, y cuando llegó el Mesías, en lugar de beneficiarse con él, lo acusaron. Y así mucha gente ahora dice, es que Dios no viene, Dios no me ayuda, es que estoy esperando y le clamo. Y llega Dios y se te aparece de muchas formas. Se te aparece cuando número uno, cuando alguien te invita a leer la Biblia. Cuando alguien te invita a recibir de Cristo. Cuando alguien te dice, vamos a orar. Ahí te contesta Dios. Todo lo que le has pedido y la promesa que tienes, es que Dios no me oye, Dios no me escucha, es que mi hijo, mi esposa, y es que sufro. Dios te escucha y te dice, te voy a enviar la salvación. Así mismo el pueblo ya la estaba esperando, ya sabía que iba a venir, y cuando llegó, por la ceguera espiritual que tenían, por la idolatría y por tanta maldad y tanta dureza de sus corazones, no la vieron pasar. Así mismo te puede pasar a ti, por la dureza del corazón, por la falta de perdón, por la falta de arrepentimiento. Todo lo que estás pidiendo de ayuda, Dios te dice, aquí está tu salvación, aquí está el Mesías, ya está, te lo envío. Y Dios te puede enviar a alguien que te predique el Evangelio, a alguien que te invite a reunirte, a alguien que te invite, que te diga lee la Biblia, a alguien que te diga vamos a orar. Es lo que tú estás esperando y lo que le pediste a Dios. Entonces piensa en eso, cuando Dios te llama no es casualidad, probablemente es el clamor que tú ya le has hecho por el problema y por la situación que estás viviendo. Bien, Isaías 53 del 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí te está diciendo, el Señor puso en su Hijo, puso en Jesucristo tus pecados y los míos y los de todos los puso sobre él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, se dispuso con los ladrones, con los impíos, su sepultura con los pecadores, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Voy a hacer una pausa. Dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Le decían que era un blasfemo, un mentiroso. Muchos le decían, no, tiene al diablo, tiene el demonio, por eso hace esos milagros. Y el Señor Jesucristo dice, Satanás no puede echar fuera a Satanás.
Entonces, si vas con el hechicero, con el brujo, no te va a quitar un mal, te va a poner otro. Bien, entonces dice, no hizo maldad, y entonces a él lo acusaban de maldad, de que hacía desobediencia y de mentiroso. Y aquí la palabra de Dios dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nosotros debemos de ser el fruto, de esa aflicción que él debe de ver. Dice, yo padecí en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, ahorita te tengo una mejor noticia todavía, aunque a lo mejor ya la sabes, pero no la vives, ¿sí? Él debe de decir, ese es mi fruto, yo morí por todos ellos para que ellos vinieran y fueran salvos y fueran perdonados sus pecados. Entonces ya vemos todo lo que padeció. El pueblo romano era un pueblo de guerra, tenían un ejército poderoso y era un ejército instruido y preparado en aquella época. Conquistaban muchos lugares, era la cabeza, ¿no? Política, y su ejército estaba preparado para cosas fuertes, duras. Eran escarnecedores, eran verdugos, no era lo que ahora hacen, ¿no? De algunas cosas para torturar, no, verdaderamente eran unos carniceros. Hablábamos el día de, comentábamos cómo esos latigazos, en la punta de esos látigos tenían garfios, y cada que le daban los latigazos al Señor Jesucristo, le arrancaban la piel de la cara, de cada parte del cuerpo. Dice que lo golpeaban, que lo escupían, y él dijo que quedó callado, mudo, con mansedumbre y con humildad. Dijo al Señor Jesús, ustedes sean como yo, mansos y humildes de corazón. Él ya estaba cumpliendo, ¿sí? Y tenía carne, tenía sufrimiento, padeció, ¿sí? Dice, varón experimentado en quebrantos y en dolores. Entonces tu dolor, tu sufrimiento que puedes estar pasando, físico, emocional y espiritual, el Señor Jesucristo es experimentado, es el maestro de eso, ya lo sabe. O sea, él ya lo sabe, no vas a decir, Señor, es que, mira, yo estoy sufriendo más que tú. No, el Señor Jesucristo sufrió más que tú y que yo y que todos juntos. Entonces tienes un dolor, tienes un padecimiento, el Señor Jesucristo los conoce y lo sabe. Entonces él pasó todo esto, finalmente lo llevan, y no es como nos pasan en las películas, sino lo exhiben desnudo para que tuviera vergüenza, porque era el castigo de la persona que blasfemaba. Entonces a él lo arrestan y lo acusan de blasfemo y de mentiroso. Él vino a hacer la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesucristo es la verdad y Él vino a hacer la verdad, a traer libertad al cautivo, sanidad al enfermo, a predicar las buenas nuevas del Señor, a predicar el perdón de pecados. Vino a hacer la verdad, vino a hacer la justicia de Dios. Entonces, por hacer la verdad, por hablar verdad, lo arrestan. Entonces lo acusan de cosas que para los judíos eran los delitos más graves. Entonces Él era el peor. En esa época Él era el peor para los judíos y a causa de eso lo llevan a la cruz. Todavía lo cuelgan, le ponen los clavos y muere físicamente en la cruz. ¿Sí? No voy a hablar más ya de ese tema porque tendría que hacer un video muy largo. Pero tú empiezas a ver y empiezas a sentir todo lo que padeció el Señor Jesucristo por tus pecados y por los míos, para que tú y yo seamos salvos. Bien, entonces murió en la cruz digno como todos los ladrones y los peores. Bien, ahora voy a hablar de lo que es la cruz. ¿La cruz tiene un poder o no tiene un poder? No, la cruz, ¿qué representaba la cruz? Dice, y todo, te voy a leer un versículo, dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Todo aquel que, lo leímos en el Antiguo Testamento, el que era colgado en la cruz o en el madero, era maldito y hasta lo tenían que quitar porque contaminaba. Entonces, la cruz no tiene ningún poder. Por si tienes una cruz en tu casa, ¿qué era la cruz? Era un instrumento de tortura, de tormento y de maldición. La cruz representaba maldición. Entonces, si tienes cruces en tu casa,
estás metiendo maldición en tu casa. Dios le da al pueblo y le habla de no hacer imágenes, ¿sí? Pero luego el hombre va, dice en Éxodo, te voy a leer lo que dice Éxodo 24, fíjate nada más, Dios dice, no vas a hacer nada de figuras ni nada de imágenes, no vas a hacer nada de eso. Dice Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En Éxodo 34, 17, no te harás dioses de fundición. Entonces luego el hombre que no tiene fe, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, en su espíritu, necesita ver algo para creer. Necesita ver algo para creer, pero Dios es un Dios invisible y en el Nuevo Testamento dice que debemos de andar por fe y no por vista. Entonces, como el hombre todavía no conoce a Cristo que está dentro de uno, dice, yo necesito ver algo, porque si no lo veo, no creo, ¿no? Recordemos en el Nuevo Testamento, cuando se aparece el Señor Jesucristo, le habla a Felipe, ¿no? Le habla a Felipe y le dice, no, si no me enseñas los hoyos y la herida de la lanza en tu costado, yo no creo que eres tú. Y el Señor le dice, incrédulo, ¿no? Y de ahí viene, Tomás, perdón, es Tomás, yo como Santo Tomás, sí es Tomás, no, perdón, Tomás el incrédulo, es Tomás el incrédulo, no es Felipe es el que fue arrebatado, como Tomás, dice, yo como Santo Tomás, no viene de ahí, viene un dicho, y ahí vamos, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y le dice el Señor Jesucristo, Tomás incrédulo, y dice, bueno, está bien, órale, pues, ahí está, mira, y le enseña, y le pone los, dice, no, entonces sí eres. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento nos habla de la fe. Bien, entonces el hombre que no tiene fe, que es incrédulo, necesita ver algo. Y por eso Dios dice, es que soy un Dios invisible, no necesitas nada, solamente creer. Y el hombre, te repito que no, dice, yo necesito algo, entonces me voy a hacer algo. En Éxodo, Moisés sube y se tarda y dice, no, ya se nos quedó por allá. Pues vamos a hacer el becerro, vamos a hacer algo, necesitamos un Dios para adorar. Y así mismo, actualmente, ¿cuántos dioses existen? Cada que pasa el tiempo, hay nuevos. Yo desde que era niño hasta hoy, ha crecido la comunidad o el directorio o la lista de dioses y de santos. Ya está San Juan Pablo, ya está el de la Virgen, el que vio a María en el Tepeyac, San Juan Diego, ya está muchos, ¿no? Y ya gente adora árboles, gente adora un mosaico porque se apareció una imagen. Entonces la gente busca porque no conocen al Dios verdadero, que es Cristo, ¿sí? Bien, perdón, aquí hay un problema técnico. Bueno, bien, entonces vemos cómo el Señor Jesucristo le reprime a Tomás. Entonces, aquí están todos los dioses falsos que puede haber. Quiero hacer una mención de todas las pinturas que hay de Jesús. Ninguna de ellas, sobre todo las que son de Leonardo da Vinci, de la cena, lo que hay de la cena del Señor, toda esa imagen que nos pintan de Jesús con su cabello largo y con la barba y afilado de su rostro, ese no es Jesucristo, esos son modelos que tomaron gente influenciada por cosas que ni te voy a mencionar, pero muchos de ellos estaban más tronados y más torcidos que gente de ahora, y son los que pintaron. Entonces mucha gente engañada dice, pongo esta carita de Jesús, pongo esta cruz. No, te voy a hablar en específico de la cruz, te vuelvo a repetir, la cruz es maldición, porque dice la palabra de Dios, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, número 1, la cruz no tiene poder. Incluso te quiero mencionar, hay casos, y de ahí se desprende la famosa película esta del exorcista, ¿no? Ese es un libro escrito, pero está basada en algunos casos reales, donde vemos que en esas películas ponen que la cruz no tiene ningún poder, ¿no? Y muchas en videos documentados de la iglesia de católica y del Vaticano, los demonios se ríen de la cruz. Y verdaderamente sí, porque la cruz es un instrumento de tortura y no tiene ningún poder. Y ahí está el dicho, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga el niño Jesús. Y ahí lo andábamos repitiendo. Pues ni va a venir, ni la cruz no tiene ningún poder. Hay muchos emblemas de la cruz. Hay la gente que se pasa la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. Entonces echa maldición en su cabeza, se echa maldición en su boca y se echa maldición en su corazón.
porque esa insignia de persignarse no viene en la Biblia, no está instituido ni por Dios en el Antiguo Testamento, ni por los profetas, que son la voz de Dios, ni por Jesucristo el Hijo de Dios. En ninguna parte de la Biblia viene a hacer señales. También dice que no hagamos señas con las manos, ¿no? Dice que no hagamos señas con las manos, y ahí vamos a hacer la seña. ¿Por qué? Porque es una tradición. Entonces, cuando tú proclamas o haces cosas con la cruz, estás lanzando maldición. Cuando viene tu hijo, a ver, hijo, te voy a echar la bendición, ya le echaste una maldición, ¿sí? Entonces, ¿quieres una bendición? Pídele a Dios en el nombre de Jesús. Bien, entonces voy a terminar vamos ya a concluir, voy a terminar con esto. La cruz no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es lo que ocurrió, un evento que ocurrió en una cruz. El Señor Jesucristo se hizo maldito para que tú y yo fuéramos bendecidos y benditos. La cruz fue para torturar al Hijo del Dios viviente y que en Él se cargaran todos los pecados. La cruz fue el instrumento de tortura donde el Señor Jesucristo derramó su sangre para que con ella fuera cubierta tu vida y fuera cubierta la mía. Eso fue el elemento con el que murió en la cruz del Calvario. Ahora, la cruz no representa a Jesucristo. Te tengo esa otra noticia y quiero concluir con esto. La cruz no representa a Jesucristo porque Jesucristo no está en una cruz. Si tú tienes imágenes de Jesucristo en la cruz, estás en un error porque estás venerando a alguien que está muerto. Jesucristo no está muerto. Jesucristo venció a la muerte. Entonces estás declarando a alguien que fue muerto en la cruz. Jesucristo venció a la muerte en la cruz, venció a Satanás, venció al pecado. Murió físicamente, pero mientras su cuerpo estaba ahí, su espíritu estaba trabajando. Lee lo que pasa, ¿no? Cómo él va a predicarle a los que ya habían muerto, que no lo conocían. Él les fue a predicar. Él trabajó esos 3 días. No creas que quedó dormido. No, incluso hay oraciones, ¿no? Gente que cree más en la muerte, oran y dicen que Jesús fue vencido, ¿no? Sin embargo, Jesús venció a la muerte. Jesús venció a Satanás y al pecado y se levantó de entre los muertos. Yo estoy contento, yo no sé tú, pero Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día. Salió y se elevó, ¿sí? En el día 50 se levantó, vino la nube y se fue con él, se fue con el Padre y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Bien, entonces Jesucristo no está muerto, Él se levantó de entre los muertos. Tienes una cruz, entonces estás anunciando muerte. Debes de creer en el Cristo vivo, en el Cristo que está a la diestra del Padre intercediendo por tus necesidades y por las mías. Bien, vamos a terminar. Me gustaría bendecir tu vida, bendecir tu familia y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendita sea tu casa, mi hermano, mi hermana, bendita toda la iglesia de Cristo. Bendiciones a todo el diseño de la iglesia, a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los pastores evangelistas. Bendecidas las familias de México, bendecidas son nuestros niños, nuestros jóvenes, los matrimonios. Hay mucha división, hay ambiente espiritual muy feo, pero en el nombre de Jesucristo sean unidas todas las familias. Dios te bendice, hermano. Chao.